Bueno, pues yo creo que vamos a empezar, ¿vale? Porque en atención a las personas que ya están aquí, ¿de acuerdo? Bueno, me voy a presentar lo primero de todo. Mi nombre está ahí, yo soy Ana, ¿vale? Ana Villaescusa. He sido profesora de biología hasta hace el 15 de noviembre. Me jubilé, no tengo 65, tengo un poco menos. Entonces me podía jubilar con 64 y me he ido, huyendo de los papeles que nos inundan en la enseñanza. Entonces, pero como me sigue gustando mucho la biología, pues los amigos de Principia me invitaron y aquí estoy, para hablaros de Medusa. Algo que en principio, bueno, ahí como que no sé yo si es demasiado atractivo el tema. Soy presidenta de la Asociación Amigos de la Ciencia. Quiero hablaros en primer lugar muy brevemente de mi asociación, ¿vale? Porque estamos en Algeciras divulgando ciencia. Aquí tengo yo todas mis medallas de los años que llevamos y llevamos, este año es el 11º, 11 años llevamos divulgando ciencia en Algeciras. Somos un grupo de profesores que empezamos tímidamente y que ya pues en Algeciras tenemos no solamente la Feria de la Ciencia, que este año es el 20 y el 21 de abril, estáis todos invitados, sino que además hacemos actividades para los niños durante todo el año. Entonces, todos los meses, algún científico, algún investigador, teatro, procuramos que las actividades sean muy diversas, siempre son gratuitas para los niños y tenemos también un taller para niños de 5 a 9 años que lo hacemos todos los meses y que se llama Los Viernes Toca Ciencia. Entonces nos vamos alternando los profes de Diverciencia. Empecé yo sola el primer año, los 9 meses del curso, y al año siguiente pues los convencí para que al menos una vez en el año hicieran el taller. Es una cosa muy exitosa, hay lista de espera desde que lo sacamos en octubre, abrimos el año y ya tenemos todos los meses cubiertos, ¿vale? Es gratuito para los niños también y después terminamos el año con unas becas de investigación en asociación con la universidad de una semana en la Politécnica Superior de Algeciras y en la Facultad de Enfermería, ¿vale? Entonces, es una cosa que ninguna otra asociación de Andalucía proporciona a los niños y entonces, pues, os lo cuento porque yo estoy muy orgullosa de eso. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar... Yo he dividido la charla en dos partes para que tampoco resultara pesado. El título de la charla que habéis visto en el programa es el que aparece en la pantalla. Influencia de las variables ambientales sobre los varamientos de medusa en el estrecho de Gibraltar, seguimiento de las poblaciones observadas y ciclos de vida. El póster de ese trabajo es este, por si después os queréis acercar un momentito y ya lo veis mejor, ¿no? Entonces, aquí es donde está resumido el trabajo, pero a mí me parecía que empezar directamente metiéndonos de lleno en el trabajo, pues era un poco fuerte. Entonces, he preferido iros contando cosas. ¿Yo puedo bajar un poquito la luz para que ellos vean mejor las imágenes? En primer lugar, explicaros dónde hemos trabajado, dónde trabajo yo con los niños. Pues hemos trabajado y trabajamos en, como sabéis, estamos en el sur del sur, pero muy próximos a vosotros, en las playas del Rinconcillo, de Getares y en la isla de Tarifa. Es donde se ha realizado ese trabajo y otro anterior que sobre plancton gelatinoso también habíamos hecho. ¿Por qué el mar? ¿Por qué trabajar con el mar? ¿Qué nos da el mar a los profes que podamos utilizar como recurso didáctico? Pues en primer lugar, 3/4 partes del planeta son agua. Entonces deberíamos, quizás la gente que damos biología, pues probablemente deberíamos utilizarlo todavía más, ¿no? Por otro lado, Algeciras está dentro de un parque natural que es el Parque Natural del Estrecho, que coge desde Punta Camarinar en Tarifa hasta la punta de San García, que es donde yo vivo. Entonces, es una reserva, por tanto, importante que podemos utilizar como recurso. Después, por otro lado, los mares siguen siendo una naturaleza desconocida. Entonces, está muy bien animar a los niños a que lo exploren. Y después hay una cosa que es lo más obvio, y es si tú vives en una ciudad costera, tus niños, tus alumnos van a la playa, surfean, pescan, hacen submarinismo, entonces es fácil de engancharlos, ¿no? Por lo cual el mar siempre es un buen recurso. Veis ahí los 14 kilómetros que separan África de España, ¿no? El estrecho maravilloso con el Jebel Musa en el fondo. Introduciendo el tema, vamos a meternos ya de lleno y vamos a empezar con un poco de humor. Veo que estás teniendo un fantástico día de playa. Sería una pena que alguien decidiera aparecer por aquí. Pero a mí me gusta especialmente el de Forge.
Vicente, estás loco, quítate esa medusa de la cabeza. Sí, hombre, para algo que hay gratis en la costa, me la voy a quitar. O sea que, bueno, empezamos con humor para meternos en la ciencia poco a poco. Empiezo con algunas fotografías. Mirad, esto es Pelagia noctiluca, es la medusa que quizás todos más conocemos cuando vamos a la playa y las vemos en verano. La fotografía de la izquierda es una hembra de Pelagia noctiluca tomada en Getares en el 2014 y la fotografía de la derecha es un varamiento masivo que hubo en la playa del Rinconcillo en el 2012. El 2012 lo califican los expertos como un año de medusas. Aunque se habla mucho del aumento de la medusa y tal, lo cierto y verdad es que los estudios que hay sobre estos animales, que no creáis que son de hace mucho tiempo, es una cosa que ha empezado a estudiarse relativamente hace pocos años, dicen que hay años de medusas y años sin medusas. Lo que sí está claro es que hay una serie de factores que están totalmente de influencia antrópica por donde lo mires, es decir, el hombre es el que lo está motivando, que está haciendo que quizás esos varamientos, esos bloom, como se les llama, ¿no? En Pelagia tiene eso, que aparecen bloom. Blooms son grandes masas. Otras medusas no, las vemos circunstancialmente, tal, pero Pelagia aparece siempre en un número muy, muy elevado. Tengo aquí otras fotos que os las he traído porque son del 29 de diciembre. Hay una cosa que cuento de manera anecdótica. Como casi todo el mundo sabe en Algeciras que llevamos mis alumnos y yo 2 años estudiando sobre medusas, pues todo el mundo nos da noticias de medusas. Entonces, todos los antiguos alumnos del mundo mundial, calcularon yo 39 años dando biología, tengo antiguos alumnos ya, salen a la playa a pasear perro, ven una medusa, foto a Ana Villascusa, salen a no sé dónde, foto a Ana Villascusa. Entonces, tenemos una base de datos que no podéis ni imaginaros. Entonces, esto es de un alumno mío que es veterinario y pasea con su perro en el Rinconcillo. Entonces, me lo puso en Facebook, me etiqueta, Ana, si te interesa y tal. Me hubiera encantado que hubiera habido un varamiento ayer y haberos traído para que los niños lo vieran y tal, pero cuando tú quieres que haya medusa no las hay. Entonces, fue un varamiento bastante interesante también en número y es en la playa del Rinconcillo. ¿Qué tiene de especial a lo mejor el pararnos aquí un segundo? Que podríamos pensar, y de hecho a nosotros nos ha pasado cuando hemos estado haciendo las observaciones, que ha habido gente que nos ha visto en la playa y nos ha dicho, ¿ustedes qué hacen aquí? Estamos buscando medusas. ¿Medusa en invierno? En invierno no hay medusa. Ese es un poco el sentimiento popular, no es cierto. Es verdad que las medusas en invierno se alejan de la costa y habitualmente están aproximadamente a unos 30 kilómetros. Las aguas son más cálidas allí, en lo que sería la plataforma continental, en el borde de la plataforma continental. Los aportes de agua de los ríos, ¿vale?, van formando una barrera que impide, digamos, que se acerquen. Cuando llega el verano, esos aportes son menores y entonces esa barrera desaparece. No te preocupes por mí, que a mí no me molesta. O sea, tú tranquilo y ya está. Tú déjalo a él, que va a su bola, es muy pequeño y no pasa nada. Entonces esos aportes disminuyen y esa barrera, digamos, desaparece y las medusas se acercan más a la costa. También es cierto que los vientos dominantes en verano nos las acercan más. Pero eso de que en invierno no hay medusas no es cierto, ¿vale? Entonces creo que es una cosa que deberíamos tener en cuenta, en primer lugar. Bueno, ¿sabemos realmente qué tipo de animales son las medusas? A lo mejor tendríamos que preguntarnos, ¿no? Vamos a ubicarnos, porque si no estamos mal, ¿vale? Entonces, mirad, las medusas forman parte de lo que se llama, esto nunca me ha pasado a mí, pero es una cosa interesante, con un niño pequeño. Entonces, las medusas forman parte de lo que se llama el zooplancton gelatinoso, ¿vale? Entonces, ese zooplancton gelatinoso tiene una serie de características, pero ahí hay un montón de gente metida, ¿eh? O sea, que no están solamente las medusas. Son animales planctónicos, viven en la columna de agua, suspendidos en el agua, son transparentes, mayor de 1 milímetro y de desplazamientos lentos. Entonces, las características son en cierta manera un poco ambiguas, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos, ¿qué tipo de animales nos encontramos? Pues tenemos las medusas, lo que nosotros conocemos como grandes medusas, los sifonóforos, que pertenecen al grupo grande al que pertenecen también las medusas, los ctenóforos, los moluscos
taliacea y apendiculares, ¿vale? Bueno, que son animales, digamos, como más extraños. Veis de todas maneras que el aspecto de todos estos animales tiene como algo de fantasmagórico, ¿no? Tiene unas formas peculiares y unos colores y unas transparencias y tal, ¿no? Aquí tenemos de los distintos tipos que aparecen aquí. Esto, por ejemplo, es un sifonóforo, este es un molusco, esto es un tenóforo, este es un apendicular, que esta gente tienen ya como un inicio de cordón nervioso, ¿vale? Una cosa curiosa. Un segundo para meternos en el grupo de las medusas. Aparece aquí esta medusa que decíamos que es la más habitual, Pelagia noctiluca. Entonces, la morfología general de una medusa podría corresponder a lo que veis aquí. Entonces, la umbrela, que es el paraguas, ¿no? Tenemos aquí algunos modelos, ¿vale? La umbrela, de esa umbrela cuelgan tentáculos, algunos alrededor de la boca, que serían los grandes que veis ahí, ¿vale? Lo que se llama el manubrio, y otros alrededor de la umbrela. Entonces, siempre los que están en la parte oral son más gordos, más gruesos, y los otros son finitos y retráctiles, y pueden llegar a ser muy largos. Eso las hace especialmente peligrosas, porque muchas veces la distancia, si la vemos en el mar, la distancia pensamos que, bueno, no se va a acercar, pero el tentáculo es largo y te puede rozar, ¿no? Sin casi darte cuenta. Pertenecen al grupo de los nidarios, y dentro, nidario, nido en griego, significa ortiga, ¿vale? Entonces se les ha llamado durante mucho tiempo ortigas de mar, porque pican, ¿vale? Entonces hay 4.000 especies conocidas, 300 están en el Mediterráneo, son agua prácticamente. 95% de su cuerpo es agua, nada más que agua, ¿vale? Y después, por otro lado, son animales muy antiguos. Los nidarios, que los veis aquí, con un poco más de propiedad, están divididos en distintos grupos, que son las grandes medusas, los llamados escifozoos, ¿vale? Hidrozoos, donde se encuentran, en el caso de los escifozoos, la fase principal del animal es la fase medusa, que puede ser muy grande. Y los hidrozoos pueden tener también las dos fases, pólipo, que es la fase sedentaria, ahora comentamos con los ciclos, que lo tenéis también ahí. Y puede tener la fase libre, ¿no?, que es la fase medusa, o una sola de las dos. En concreto, la que aparece en la pantalla, esa es Pelagia noctiluca, que ya casi es amiga porque la hemos citado un montón de veces. Y en este caso esta es Physalia physalis, lo que se llama carabela portuguesa. Muy peligrosa, muy, muy peligrosa, ¿vale? Y aparece, aparece por aquí. En la herradura hay constancia, lo que se llama punta de la mona, me parece. Hay fotografías con Physalia. Después están los anthozoos, que son las anémonas y los corales. Las anémonas son solitarias, no sé si en Málaga se comen las ortigas de mar, en Algeciras sí se comen. Entonces es un tipo de anémona. Y después los corales, que son coloniales. Y hay un quinto grupo, que son los cubozoos, donde se encuentra una de las medusas más pequeñitas que existen y más peligrosas, que es la Caribea marsupialis. Estas medusas tienen ojos, tienen forma cúbica y tienen 4 ojos. Cuando digo ojos, evidentemente no penséis como los nuestros, sino unas estructuras visuales, pero se supone que es una especie de adelanto ahí evolutivo, ¿no? Entonces, eso, los cubozoos. Luego ya las tenemos ubicadas. Las medusas son escifozoos. De nuevo, el humor. El hecho de que haya medusas que han sobrevivido 650 millones de años le da esperanza, a pesar de no tener cerebro, le da esperanza a muchas personas. Vale, volvemos un poco a reírnos de las medusas, ¿vale? ¿Quién no ha pensado alguna vez, este no tiene cerebro? 600 años, y están ahí. ¿Por qué las tememos? Mirad, ¿por qué las tememos? Las tememos porque tienen nidocitos. Los nidocitos son células urticantes que se pueden encontrar en todas partes de la medusa, ¿vale? Pensamos que pueden ser en los tentáculos, no es cierto, en la umbrela también hay nidocitos. Este es un GIF de una bióloga que lo presentó en una exposición que hubo en el Parque de las Ciencias de Granada, que se llamaba Veneno Animal, ¿vale? Y explica, fijaros, ¿veis? El nidoblasto contiene en su interior una cápsula que es el nematocisto o nidocisto, que tiene como un dedo de guante hacia adentro. Fijaros ahora, ¿vale? Y ese dedo de guante se vagina y saca un filamento
que tiene pequeños garfios también, y eso ahí te inyecta el veneno, de una manera rapidísima. Hay una cuestión, vais a verlo ahora ahí, fijaros que, ¿veis esa uñita que aparece? Eso es el nidocilo. Los nombres es lo de menos, ¿vale? Esa uñita es la que funciona de contacto. Cuando tú rozas eso, ¡plaf!, se dispara al otro, ¿vale? De todas maneras, no es solamente el contacto lo que hace que se dispare. Cambios de presión osmótica, sustancias químicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de nos pica la medusa, yo pienso que el término no está bien utilizado, ¿vale? Porque realmente no pica, pica de muerde, no, ¿vale? Tiene unas células que son su sistema de caza, porque con ellas inyecta en la presa y la presa se paraliza o se muere, depende del tamaño. Ellas comen de todas maneras cosas pequeñitas, también depende del tamaño de las medusas, que hay algunas que son gigantescas. Esto está hecho por nosotros en el laboratorio de nuestro cole, ¿vale?, con mis niños. Entonces tenéis a la izquierda de la imagen nidocitos disparados. ¿Veis los filamentos, no? Y el trozo, voy a utilizar esto que me lo ha dado Sebastián y me va a reñir. Entonces, esto es el tentáculo, un trocito de tentáculo, y veis, todo esto son nidocitos, ¿eh? O sea, el filamento disparado, ¿no?, de la célula que hemos visto antes. Y esto que veis aquí es lo que se llama un racimo o verruga, que son grupos de células urticantes. Grupos. Y esas son las manchitas que vemos en la pelagia, ¿vale? Entonces, esas manchitas son, la mayor parte de ellas, algunas son pigmentos, pero la mayor parte de ellas son grupos. Luego, imaginaros, o sea que en 1 centímetro cuadrado puede haber 1000 células urticantes. O sea que es un dato interesante. Os he puesto aquí una peli muy cortita, espero que no tarde mucho en abrirse, que la tenemos en la bibliografía de nuestro anterior trabajo, en donde está hecha por un profesor de una universidad australiana, que fueron, pues es de los pocos que tienen grabados los nidocitos en acción, ¿vale? Y la verdad que es muy curioso. Fijaros. Fijaros. ¿Veis? Estos son los tentáculos, ¿de acuerdo? Y está estimulado. Entonces, tú lo ves y ya te está como picando. Tú dices, horror de los horrores. O sea, eso en gran cantidad. O sea que es, os la he puesto. No, está exactamente. Son trozos, no sé si del animal vivo, o sea, del animal vivo. Los nidos son activos, incluso muertos, el animal. De ahí a que muchas veces lo vemos, la presa está muerta, la voy a coger, ¿vale? Y entonces se disparan. Y te da la impresión de que se está picando casi a ella misma, ¿no? Eso es lo que tú dices, no, es una impresión solamente. Aquí tenemos, este es un tema apasionante, pero quizás no hay compañeros que me han visto y no te metas en eso, que no sé qué tal. Pero la tentación era superior. Entonces, es el tema de los venenos. A mí es un tema que me entusiasmó cuando empezamos a trabajar sobre esto, y me entusiasmó además porque hay muy poca bibliografía y hay muy poca gente que te pueda dar información. Entonces era un reto meternos ahí, ¿no? Y bueno, como pudimos, encontramos bibliografía. Cuando hablamos de un veneno, hablamos de una mezcla de moléculas. Cuando hablamos de una toxina, hablamos de una molécula en concreto, ¿vale? O incluso de un pequeño grupo de moléculas. Es distinto el concepto. Las toxinas, los venenos de las medusas son de los más potentes que hay en el reino animal. Y el conjunto de moléculas que lo constituyen es muy diverso. La mayor parte de ellas tienen carácter antigénico, es decir, funcionan como el organismo lo reconoce como algo extraño y crea anticuerpos de una manera rapidísima. El cómo nos daña depende mucho de cada uno de nosotros. Depende de cosas tan importantes como la edad de la víctima, vamos a decir así. Si es un niño, le va a afectar mucho más. La cantidad de piel que te ha afectado, dónde te ha picado,
dónde te ha inyectado el veneno. Hay zonas del cuerpo que son mucho más sensibles. Entonces, eso influye en el efecto que produzca. Pero claro, como habitualmente funciona como un antígeno que dispara la respuesta inmunitaria, al disparar la respuesta inmune, el organismo crea una serie de sustancias que nos inflama, se enrojece. Eso es lo típico que en inmunología se llama la respuesta inflamatoria. Entonces, hay sustancias, por ejemplo, esta que os decía, ¿os acordáis antes cuando hemos visto los 5 grupos de nidarios? Las medusitas que estaban en medio, que las que tenían ojos. Pues esta gente tiene un veneno, Caribea marsupialis tiene un veneno que es absolutamente cardiotóxico. O sea, como te lo inyecte, corazón, traca atrás. O sea, parada cardíaca sin remedio. La mayor parte de las toxinas, o muchas de ellas, todas son proteínas o polipéptidos, ¿vale? Bueno, carácter proteico. Entonces, son proteínas, vamos a dejarlo ahí, vamos a quitarlo de polipéptidos, no he dicho nada. Entonces, son proteínas y la mayor parte de ellas existe en su molécula un aminoácido, dice el glutámico, no sé si lo leéis bien, pero dice aquí, este aminoácido forma parte del 80% de las toxinas encontradas en las cápsulas de los nidocitos. Ya es una cosa curiosa. Es decir, hay un aminoácido en concreto que es el que se encuentra en el 80% de las toxinas. ¿Qué es un aminoácido? Una proteína es una molécula muy grande formada por subunidades. Imaginaros un collar con bolas, ¿vale? Pues todas las proteínas del mundo mundial las fabricamos los seres vivos, animales y plantas, con 20 bolas distintas, ¿vale? Que se repiten, porque una proteína puede tener 500 bolas, pero colores solo hay 20, imaginaros eso, ¿vale? Pues uno de esos colores es el glutámico, ¿vale? Una de esas bolas es el ácido glutámico. Efectos que pues son citolíticas, se cargan las membranas de las células, neurotóxicas, atacan al sistema nervioso, cardiotóxicas, atacan al miocardio, etcétera, etcétera. No me detengo aquí, que no quiero cansaros con la bioquímica. Esto es una cosa muy curiosa y muy novedosa. Yo tengo mis dudas. He estado incluso tentada de no ponerla. Es un estudio que ha salido en septiembre en Investigación y Ciencia. Investigación y Ciencia es una revista prestigiosa, es la versión en castellano de Scientific American, y con un estudio hecho en acuarios con bolas de cristal, aquí los físicos y sobre todo los físicos, se dieron cuenta que las medusas crean alrededor de ellas un anillo con una presión inferior. Entonces ahí hay un juego de presiones, presión más baja y presión más alta en el interior, que junto con el movimiento de la medusa, contracción, relajación, es lo que las hace unas excelentes nadadoras, ¿vale? Entonces es una cosa curiosa y me parecía interesante ponéroslo por lo reciente del estudio. ¿Eso es una pregunta? ¿Qué comen las medusas? Muy interesante, pues ahora te lo voy a contar. Ya verás tú que es chuli lo que yo te voy a contar. Primero te voy a contar esto, pero ahora te lo voy a contar eso. Mirad, estos son los ciclos biológicos, ¿vale? Entonces, los nidarios se caracterizan en general por tener 2 formas de reproducción. Sexual, formando gametos, o asexual. Entonces, la mayor parte de las grandes medusas responderían a ese ciclo que tenéis a la derecha y que os lo he traído. Podía haber cogido una imagen de un libro, pero es que esto lo han hecho mis niños y me parecía mucho mejor que vierais lo que ellos con goma eva y en los recreos, ¿vale?, se dedicaron a hacer. Entonces, tenemos los adultos, producen gametos, estarían aquí, esos gametos se unen, forman un cigoto y producen como una especie de gusanito, ¿vale?, que se llama larva plánula. Y esa larva plánula se pega a un sustrato y forma un pólipo con bracitos. Aquí están en un cultivo que me he traído yo el otro día de Cádiz y que me ha dado el Instituto de Ciencias Marinas. En el caso concreto de estos 2 pólipos, que los vemos con los tentáculos retraídos hacia adentro, ¿vale? Aquí, ¿veis? Si los veis moverse es que se mueve el agua. Ellos son fijos, ¿vale? Estos son alguitas, ¿veis? Lo veis moverse y puede dar la impresión de ¡uy! ¿Se mueve? No, no se mueve el agua. Entonces, estos pólipos empiezan a dividirse como si fuera una pila de platos y se van desprendiendo los platos. Imaginaros que tenemos una pila de platos y empezamos a tirarlo, uno, otro, pues esos son las éfiras, las larvas de las medusas. Y entonces se van desprendiendo, se producen las pequeñas medusas que van desarrollándose,
y producen adultos. La duración del ciclo, que puede ser una pregunta que a lo mejor algunos se esté haciendo, depende de qué estamos hablando. ¿Estamos hablando de un cultivo en el ICMAN? ¿Estamos hablando en el mar? Depende. Por ejemplo, en el caso de Pelagia noctiluca, los estudios que hay hechos por Karen Kienberger, que es una investigadora que está aquí en la Herradura, muy cerquita de vosotros, pues el adulto empieza a formarse a los 120 días, ¿vale? Es cuando ya ha echado tentáculos y demás y produce. Pero si estamos hablando en el mar, el proceso sería diferente. En el caso de Pelagia, ¿veis que no hay pólipo? No existe el pólipo. Pelagia es pelágico, nada, no hay fase sedentaria, lo que se llama fase bentónica. El pólipo es la fase bentónica, ¿vale? Aquí no existe, en Pelagia no existe. Entonces los adultos echan los gametos, se forman los cigotos, la larva, y la larva ya produce una pequeña medusita. Para ver lo que os he explicado aquí de los platos, os he buscado un vídeo en internet donde vais a ver perfectamente cómo se produce el desprendimiento de las éfiras, ¿no? Cómo las éfiras van desprendiéndose del pólipo. Esa sería la reproducción asexual. Mirad la imagen. Ahí irían varias, ¿vale? ¿Veis? ¿Veis ahí? Ahora vais a ver una peli rodada por nosotros también. ¿Veis las éfiras? ¿Veis? Eso puede ser cotilorriza perfectamente. Mirad qué ímpetu. Tan minúscula, ¿vale? Son unos milímetros, lo que tienen. Chica total, vamos. Y sin embargo, tienen un ímpetu de natación que es interesante. Estas imágenes son nuestras. Nuestras me refiero de mis niños y mías. Esto es cotilorriza, es decir, son estas que tenéis en la pantalla, que es con la que estudia el Instituto de Ciencias Marinas, que está en Cádiz, al lado de la universidad. Entonces, ellos nos prestaron el cultivo y nosotros lo mantuvimos vivo, pues nos lo dieron sería septiembre, finales de septiembre del 14, y ante la sorpresa de la investigadora nos duraron vivos hasta noviembre, que nos dijo, bueno, no te va a durar mucho y tal, pues nosotros nos dio margen para sacar un montón de fotos. ¿Veis que esto de aquí se parece a esto de aquí? ¿Vale? A lo que tenéis ahí con el micro ahora mismo en la lupa, eso es una lupa. Pues bueno, aquí tendríamos el pólipo escifostoma, este está retraído, probablemente porque se secó la preparación con la luz del micro, pero aquí ya veríamos, o aquí, algo parecido a lo que acabamos de ver en la película. Sabéis que están los platitos, ¿no?, como uno encima de otro. Y estas serían ya las éfiras. Esta es de las medusas más bonitas, nosotros no hemos conseguido verla en Algeciras, que es la medusa huevo frito. ¿Por qué se llama huevo frito? Es evidente, ¿no? Mirad aquí, en estas imágenes. Es una preciosidad. Entonces, el huevo frito lo tenemos aquí, que es la umbrela, y los tentáculos son 8, pero cada uno más corto, y cada tentáculo está alrededor de la boca, está dividido en un montón de tentáculos pequeñitos que acaban como en una bolita azul. ¿Veis que la longitud no es la misma, no? Volvemos a lo de antes, hemos dicho, los tentáculos son retráctiles, ¿vale? Entonces, las fotos no son mías, evidentemente son muy buenas, yo soy muy mala fotógrafa, son de Karen Kienberger, que es esta investigadora que os decía. Esto es el tarro que tenéis aquí, ¿vale? Pues es aquel que me dieron en septiembre, en septiembre del 14, y donde podéis ver los pólipos pegados al porta que meten ellos y al cristal, pero ahora vais a ver, mirad, ¿veis la éfira nadando? ¿Vale? ¿Veis? Lo que hemos visto antes, pero rodado directamente aquí. Esto lo hice yo, está en la cocina de mi casa de Cádiz, de mi madre, vamos, la casa. Entonces yo con la cámara allí, el móvil, haciéndole la foto porque fue la emoción del principio. Este es chulo, vamos, no es porque lo hayamos hecho nosotros, pero a mí me gusta. ¿Vale? Esto está rodado en un vidrio de reloj, lo que yo te comentaba antes, Sebastián. Entonces es Cotilorriza tuberculata, ¿eh? No es Pelagia, es la otra que estudian en el ICMAN, la que hemos dicho que estudian en el Instituto de Ciencias Marinas. Veréis ahora, mirad, llega un momento que, eso lo comenté yo con los niños, digo, que se pliega, mirad ahí, ¿veis?
se queda plegada y como dejándose flotar. Yo la conclusión que saco es dónde la tenemos. Está la luz del micro, calor, entonces eso probablemente descoloca un poco al animal en el movimiento. Ahora vuelve, ¿veis? Vuelve de nuevo a moverse. Este es un vídeo también para que veáis Pelagia. La veáis en detalle porque quiero que os fijéis en una cosa. Bueno, está rodada en Menorca, es un vídeo de YouTube. Mirad qué bonita, ¿vale? El color, ¿veis lo que hemos dicho antes de los racimos de nidocitos? Los tentáculos gruesos alrededor del manubrio, los larguitos, ¿vale? Que son retráctiles. Entonces, esta es quizás de las medusas más bonitas, pero también es de las de peligrosidad más alta, que existen cercanas a nosotros. Quiero que os fijéis en el color de lo que se transparenta. No sé si os ha dado tiempo. Como violeta, ¿vale? Así, de lo que se transparenta, no de la medusa. Para una cosa que vamos a ver a continuación. ¿Podemos diferenciar sexos en Pelagia noctiluca? Vosotros tened en cuenta que uno de los trabajos que hemos realizado el año pasado con los chavales es seguir la población de Pelagia noctiluca que varó en Algeciras y en Tarifa. Yo he tenido dos grupos diferentes de alumnos. En el curso 14-15 tuve 9 alumnos, que fue el gran error de mi vida, volviendo a lo de antes que hablábamos de los grupos, porque desde que el grupo vino a mí, yo dije, este no va a hacer nada, el otro tampoco, porque uno es muy viejo ya y ya sabe lo que hay. Y eso sabéis que lo notamos los profes, así como tenemos una bola mágica. Entonces, eso fue un grupo, yo hice con ellos los turnos, y el grupo siguiente del 15-16, que es donde sacamos este trabajo que está ahí, pues nada que ver. Gente súper vinculada al trabajo, muy, muy entusiasta y demás. Y entonces con ellos, una de las cosas que hemos hecho con este grupo más pequeñito, que eran 6 alumnos, hicimos el seguimiento de Pelagia durante todo el año, no, porque claro, nos ceñimos un poco al curso escolar y para después presentar el trabajo donde podemos, ¿no? Entonces, hicimos seguimiento de la población y contabilizamos 471 individuos desde octubre a febrero. A finales de febrero cerramos y ya empezamos con la memoria del trabajo. Entonces, de eso, una de las cosas que teníamos que ver era pesar, teníamos que ver el sexo, teníamos que medir. Y estos son 2 individuos, un macho más sonrosado y una hembra, ¿vale? Más parda, ¿no? En la transparencia que son las gónadas. En estas 2 fotos es mucho más claro, ¿vale? Son fotos de Karen. Esto sería un macho y esto sería una hembra. Pero lo veis mejor aquí, bueno, no mejor, sino veis otro aspecto del tema, que es con nuestro microscopio, que va conectado a un ordenador. Cuando tú no estás seguro del sexo que tiene el animal, lo que tienes que hacer es tomar un trozo de la gónada y ponerlo al micro. Entonces, tomando el trozo de la gónada, veis, aunque seáis novatos en el tema, veríais que hay esferitas, ¿no? Son huevos, es una hembra, claramente, ¿vale? Entonces, los huevos de los animales más o menos tienen siempre la misma estructura. Sin embargo, en el caso de ver un macho, no hay una forma, ¿vale? Es una masa amorfa, ¿vale? Que hace como una especie de cordón, no sé si lo veis bien aquí, ¿vale? Entonces, eso nos permitiría, si tenemos dudas de visu, es decir, si al ver la medusa no nos aclaramos, tomamos una muestra, microscopio, y ya veríamos claramente si es un macho o una hembra. Se ha ido la niña que le iba a explicar esto, pero os lo explico a vosotros. ¿Qué comen y quién se las come? Vamos a ver, se las comen los túnidos, las tortugas y los peces luna, que no están aquí representados. ¿Y qué comen ellas? Zooplancton, ¿vale? Algo muy, muy pequeñito que se encuentra flotando en el mar. Pero compiten en la comida, compiten por el zooplancton con los peces pequeños, sardinas, arenques, jureles, etcétera, etcétera. Entonces, si la pesca aumenta,
¿vale? Pues evidentemente los peces ya no los vemos, ¿no? Pero vemos que las medusas han aumentado. Por dos razones. No hay quien se las coma y pierden a sus reguladores de población. Es decir, estos peces pequeños que competían con ellas, ya el zooplancton es para ellas solas. Ya no hay con quien competir, luego, por tanto, Esta es una de las razones que se cree, pero no única, del aumento de las medusas, ¿vale? Del posible aumento, la sobrepesca. Pero, desde luego, en el Mediterráneo, lo que los científicos nos dicen es que el cambio climático es lo que fundamentalmente está llevando al aumento. Esta es otra imagen bueno, la preparé por si había más niños, donde vemos el zooplancton, los nidarios, el pez luna, los túnidos y las tortugas. Lo que sería la cadena trófica, ¿no? Es una fotografía para llamar la atención, ¿vale? Y es que uno de los daños mayores que tienen las medusas, las tortugas ahora mismo, es que confunden a las medusas con las bolsas de plástico que tiramos. Entonces, en concreto, yo no sé si sigue existiendo, la verdad que he perdido la relación con ellos. El Centro de Recuperación de Málaga, el Aula del Mar de Málaga, yo recuerdo haber hecho actividades con ellos y enseñarnos ellos artilugios que han inventado los veterinarios para poder meterlos en la boca de la tortuga y sacarle la bolsa de plástico. Entonces, realmente, bueno, pues volvemos al daño, ¿no?, que muchas veces hacemos sobre el mar. Esto es una llamada de atención que yo os hago y es una cosa importante y además muy de moda, es lo que se llama la ciencia ciudadana. Es decir, cooperar con los científicos, darles datos, la gente de a pie, darles datos a los científicos. Entonces, este es un cartel que está aquí, ¿vale?, en pequeñito, que ha hecho la Junta de Andalucía, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el programa Perseus, que es un programa europeo de mares limpios en el año 2020, y otras instituciones, donde nos dan imágenes de las medusas, nos dicen la peligrosidad y nos dicen, si las veis, contádnoslo, ¿vale? ¿Y cómo se le cuenta? Yo os he preparado aquí alguna información, y es, hay unas hojitas que están ahí, ahora os daremos cuando os vayáis, donde podéis anotar, pues, si sois capaces, la meteorología que había en ese momento cuando habéis visto el varamiento. Hay un correo electrónico que aparece aquí, o si no el mío, y el dato se le manda normalmente ellos lo que quieren también es una foto, ¿vale? Una foto, la meteorología, que evaluéis mediante un código, ¿vale? Esto, un individuo entre... no lo veo, joroba. Es que es muy pequeño entre 2 y 5, entre 6 y 10, 11 a 99, más de 100, ¿no? Aquí tendríamos el varamiento masivo. Pues si tú has visto en la playa un montón de pelagias, tú pones una cruz aquí, nada más, no tienes que contarla, sino que tú dices, aquí hay más de 100, ¡pam!, le pongo eso y se lo mando a Laura Prieto o a Karen Kienberger, que son las expertas en el tema. Esto es una gráfica de lo que os comentaba antes, ¿veis? O sea, es del ICMAN, del Instituto de Ciencias Marinas, de la doctora Prieto, y es el número de avistamientos que hubo desde 2007 a 2012. Ellos tienen un estudio publicado entre esos años. Entonces, veis que podríamos calificar aquí años de medusas y años de no medusas, ¿no? Y hay como una cierta periodicidad. Estos estudios necesitan más tiempo, desde luego. Invaden nuestras playas, sus venenos nos dañan, no hacen nada bueno estos bichos, no sirven nada más que para jorobar personas. Pues lo cierto es que no. Fijaros que se pueden comer. Esto es una ensalada de medusas. En España no están comercializadas, pero sí en Asia. Se venden y se comen como rosquillas. Entonces, los cocineros estos supersónicos que últimamente vemos por todos los sitios, los Masterchef y las historias, pues Carmen Ruscadella, que es una catalana, dentro de los cocineros estupendos, es la única mujer, junto con Elena Arzá y tal, destacable. A mí es que me gusta mucho la cocina. Entonces, ella tiene recetas en su restaurante con medusas. Y esta es una ensalada. El sabor es como un percebe o una ostra. Y la textura es como un calamar crudo. ¿Vale? Un poco para que os hagáis una idea. Tenemos cremas. Hay un laboratorio catalán
que hace serum, contorno de ojos y crema hidratante con medusas. Creo que, no sé si es rizostoma o escotilorriza la que utilizan. Y plantas marinas y tal, y por lo visto lo están vendiendo muy bien. Y esto es muy interesante, y es que Aquarea victoria es una medusa que tiene una proteína que produce fluorescencia, y bueno, esto, el primero que lo descubrió fue un japonés, con otros científicos les valió a los 3 el Nobel. Y se puede utilizar como marcador. Esto es un ovocito de ratón marcado con la proteína, ¿vale?, que lo hace visible al microscopio y te permite seguir mejor un proceso. Estos son juguetes que se iluminan cuando se hace de noche, una zapatilla, chorradas, pero bueno, que a lo mejor dan dinero. Y esto ya es las hiper mega chorradas. Y es, los chinos están haciendo con esta proteína helados fluorescentes, para que cuando tú los chupes, el cambio de pH modifica también la proteína y produce la fluorescencia. Esto para las discotecas y eso, para tomarte el helado fluorescente mientras que estás bailando. El proyecto que realmente está ahí, bueno, pues estos son mis niños. Yo no tenía más remedio que presentároslo, porque yo sin mis niños no soy nada. Entonces es mi gran problema de ahora, cómo voy a seguir haciendo cosas sin tener a mis alumnos. Este es el primer grupo mezclado con el segundo. Esto es el 10º encuentro de alumnado investigador en Granada. Estos son mis niños del año pasado recibiendo un premio en Algeciras, y estos son mis niños con Karen Kienberger, que es nuestro ángel medusil, y conmigo, ¿vale? Entonces, pues un grupo estupendo. Están en segundo hoy, vamos a este año, en segundo y en primero de bachillerato. Y ya Beatriz, que ha sido la alumna que ha estado los 2 años conmigo, está en primero de carrera en Alcalá de Henares. Hemos trabajado 2 años. No me voy a entretener mucho en esta parte para irme directamente al trabajo. Mirad, estos son los pósters del primer año. El primer año, que fue el 14-15, el trabajo fue muy genérico. Trabajamos sobre nidarios, seguimos el ciclo, veis las fotos que habéis visto antes, trabajamos con nidocitos, trabajamos los venenos, como os decía antes, veis, esta es mi compañera de literatura, la mano de mi compañera de literatura, los compañeros, los amigos, una medusa, pon foto para Ana. Entonces, esto es el trabajo del primer año. Y yo sí quería pararme un segundo en una cosa que me parece interesante que la comentemos, y es que tú puedes ir en ciencia buscando una cosa y acabar encontrando otra, ¿vale? Entonces, nosotros en ese año trabajábamos sobre medusas, pero un descubrimiento casual nos desvió la investigación totalmente. ¿Y cuál fue ese descubrimiento? Pues Avilopsis tetrágona entra en nuestras vidas. ¿Quién es Avilopsis tetrágona? Este bichejo que veis aquí, ¿vale? Algo así como un caperuzón transparente, con una... os he traído una muestra para que la podáis pasar y las veáis, ¿vale? Esto es Avilopsis. Entonces, ahora lo pasáis, os lo dejo por aquí y lo pasáis. ¿Qué es Avilopsis? Pues cuando lo vimos... A ver, la historia de esta es rápida, os la cuento rápida. Beatriz, esta alumna que os he dicho antes, más mayor, va un día a la playa y se encuentra esto, y me llama inmediatamente. He visto una cosa rarísima. Mándame una foto. Esto era fin de semana, porque el turno lo hacíamos sábado, domingo, lunes, martes, todo el mundo iba cuando le tocaba a la playa. Entonces, mándame una foto. Me manda la foto. Yo digo, un tenóforo. Pensé, pues, ni idea, francamente. Entonces yo el lunes, que no tenía clase, aparecí en el colegio por allí como las locas, al laboratorio, los compañeros, ¿dónde vas si tú no tienes clase? Digo, yo, a un bicho rarísimo que hemos encontrado. Entonces, 3 biólogos en el centro. No teníamos idea clara de lo que era. Se lo mando a Karen y se lo mando a Laura Prieto, y nos dicen, creemos que es Avilopsis tetrágona, que es un sifonóforo. Entonces, nosotros lo teñimos, ellas nos mandan esta imagen y cuadramos. Entonces dijimos, pues mira, efectivamente corresponde. Pero ¿sabéis lo más interesante? Y es que esto chiquitito y esto son 2 flotadores de una colonia que es esta, que está dentro. Nosotros encontramos solo los flotadores. Las colonias no estaban. Estaban vacíos, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, aquí, bueno, es un... Karen nos dice, hay una experta en este grupo de animales en el Instituto de Ciencias Marinas de Barcelona. Le vamos a mandar la foto. Y esta chica flipa en colores. Y entonces, Dios mío, ¿qué me cuentas? ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué día hacía? ¿Qué temperatura? ¿Qué no sé cuánto? Total, que empezamos el contacto con ella y resulta que
nos desviamos en nuestro trabajo y ellas deciden, Karen y ella, presentar un póster en un congreso sobre hidrozoo que se celebró en Italia, en Ischia, en 2015. Y nos meten a nosotros y lo consideran el jurado como un magnífico ejemplo de ciencia ciudadana. Es decir, un investigador que contacta con niños y con una profe loca, yo, y que resulta que ¿qué era lo novedoso? ¿Qué era lo raro? No los animales, son frecuentes. El varamiento. No había constancia. Fijaros qué casualidad. O sea, nos encontramos con un regalo. Yo siempre lo considero así. Digo, esto fue un regalo. Un varamiento, no había constancias de varamiento. Pero no puedo resistirme a contar una cosa buenísima. Aquí hay 2 fotos. ¿Veis? Se ven mal. Pero está por ahí. El póster es aquel. Este es el varamiento de Getare, el que encontró Beatriz. Pero es que eso fue en noviembre. En enero, con otro grupo de alumnos que yo llevaba otro trabajo de otro tipo, se les ocurre decirme una noche que veníamos de hacerle una entrevista a un médico, para otra cosa. Uy, señor, tenemos una foto de una cosa rarísima que hemos encontrado. Ay, cuéntame. Ay, que se nos ha olvidado mandarla. Enero. Ellos sabían, pues estaban en otro curso, no estaban trabajando conmigo, o sea, con este tema, que nosotros trabajábamos en Medusa. Y entonces digo, enséñame la foto. Veo la foto, digo, Abilosi. ¿Dónde? En Tarifa. Entonces fueron 2 varamientos. Uno en noviembre, en Getare, en la playa de Getare, y otro en Paloma Baja, que es una zona de Tarifa, donde se produjo ese segundo varamiento. Los 2 masivos, 500, 700, 1000 individuos. Ninguna constancia de varamiento, primer premio en Ischia, en Italia. Y yo me veo ahí mi nombre con las 2 científicas, yo encantada de la vida, porque me iba a encontrar con esta historia. O sea, esto no me lo imaginaba yo ni loca. Y este es el trabajo del año pasado, el que le da nombre a la charla de hoy y que rápidamente os voy a contar y destacar lo más importante para no ser pesada. Pero vamos, todavía vamos en hora. Este es el trabajo, yo creo que más profundo, mucho más profundo que el anterior, quizás más científico también. Y la razón es la siguiente. Es que al hacer el primer trabajo, en el primer curso, el contacto con Laura Prieto del Instituto de Ciencias Marinas fue muy esporádico. Yo fui la primera vez, me dio la muestra, me dio bibliografía, cuando he tenido alguna duda he hablado con ella, pero nada más. Entonces, cuando empieza el curso pasado, ella me llama un día y me dice, Ana, me han propuesto participar en PIISA. PIISA es un congreso que conoceréis los profesores, proyectos para la iniciación a la investigación en centros de secundaria de Algeciras. Lo llevan un par de profesores, Javier Pérez Cáceres y otro profesor más, pero es un congreso que está ideado para que los alumnos trabajen directamente con un investigador. Y tienen que ir 3 veces en el año al centro de investigación o a la facultad. Y Laura me dice, esto me lo han ofrecido, yo tengo muy poco tiempo, esto me puedo dedicar poco. ¿Tú te meterías con tus alumnos? Y yo dije, sí, de cabeza, porque es bueno para los niños, es una experiencia, y de ahí salió este trabajo. O sea, es directamente con los investigadores y lo que voy a hacer es explicaros lo que me parece más novedoso. Esto ya os he contado cosas. Nos planteamos una hipótesis de trabajo, las condiciones ambientales en sus diferentes escalas de variación influyen en el varamiento de las medusas en las playas. Nosotros, por ejemplo, variables ambientales exteriores, las del laboratorio sí, pero las otras no las habíamos considerado. Entonces aquí hemos tenido que estar tomando datos de temperatura, de precipitación, del aire, del agua, un martirio porque nos han fallado algunas fuentes de información. ¿Qué objetivos nos marcamos? Observar y medir las variables ambientales para poder relacionar estas con los varamientos de medusas en nuestras playas, en primer lugar. Ay, perdón, lo que he hecho es ampliarla, perdón. En segundo lugar, si le da la gana, estudiar y comparar los ciclos biológicos de Cotyloryza tuberculata, que es la de la imagen, y Pelagia noctiluca. En tercer lugar, conseguir la fecundación en laboratorio de Pelagia noctiluca a través de la recogida de ejemplares vivos de la especie. Observar y conocer el método de cultivo de Cotyloryza tuberculata llevada a cabo en el Istmo.
seguir la población de Pelagia noctiluca a través de diversas características, que es lo que he comentado antes, como son el sexo, el peso, el tamaño y de los ejemplares recogidos. Esto me lo salto porque lo hemos comentado antes y no quiero cansar, ¿vale? Ya un poco qué tipo de instrumentación tuvimos, ¿no?, que utilizar. Esa es Cristina en el laboratorio del cole. Como os he dicho, hay 3 sesiones en este tipo de proyectos. La primera sesión, que es esta es la doctora Prieto. Vamos al ICMA, al Instituto de Ciencias Marinas del CSIC, en el campus universitario de la Bahía de Cádiz, y pues Laura nos explica, le explica a los alumnos lo que se hace allí, le enseña las comunicaciones que están puestas por los pasillos, etcétera, 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 y nos orienta un poco cómo debemos llevar el trabajo para adelante, qué cosas no debemos hacer, cuáles debemos hacer, etcétera, etcétera. En el segundo sesión, pues la primera en diciembre, la segunda fue creo que en febrero, sí, y la última fue en marzo. En la segunda sesión, pues Karen vino al cole, porque hubo ahí un problema burocrático de los cargos de los investigadores, los niños no podían entrar. Entonces vino Karen y aquí hicimos 2 partes. Una parte teórica, o sea, Karen les dio a este grupo, que no sabía lo que eran los nidarios, entre otras cosas porque la zoología, sabéis que ya casi no existe en los programas, etcétera, y después les enseñó a diferenciar bien los sexos, que ya nosotros habíamos hecho un poquito conmigo y ellos ya más o menos se manejaban. Esa es en el segundo, y ya la tercera reunión fue con Karen, pero antes con Pilar Álvarez, que es una antigua alumna que es profesora de matemáticas, de estadística de la Politécnica, nos ayudó al tratamiento de datos. Ahí había una cantidad de datos que daba susto, o sea que teníamos los pesos de 400 individuos, los tamaños, lo tal cual, por lo cual había que ponerse a ello. Y después me parece interesante, sobre todo los que sois profes, el análisis de datos tomado a lo largo del tiempo. Podemos sacar conclusiones. ¿Qué nos aporta un estudio realizado solo a lo largo de unos meses? ¿Qué necesita el trabajo científico para ser concluyente según las escalas de variación? ¿Qué importancia tienen nuestros datos, ¿no? Pues podríamos pensar que a lo mejor no la tienen, y sí la tienen porque son base para otras cosas. Estos son los sitios donde hemos estudiado los varamientos. Deciros una cosa, esto ha salido antes en un mapa parecido, las playas donde trabajamos. Aquí no aparecieron medusas en todo el año, ni una. Una alumna del grupo era de Tarifa. La frustración, podéis imaginaros. O sea, era venir todos los días cuando le tocaba, no he encontrado nada. No he encontrado nada, pero ¿esto por qué me tiene que pasar a mí? Si es que yo quiero ver medusa y aquí no encuentro nada. Entonces, no hubo. Pues ya es un dato. No hubo, es un dato, que es lo que yo le decía. Nuria, es un dato. Que tú no encuentres, es un dato, ¿no? Entonces, y estos son dos puntos que nos dieron los datos que nos faltaban del año anterior. Nosotros sí tomamos datos con la Agencia Estatal de Meteorología el año pasado, pero del anterior nosotros las variables ambientales no las habíamos considerado. ¿Qué hicimos? Nos pusimos en contacto con un biólogo amigo que dirige el Centro de Control de Contaminación y Vigilancia de Palmones de la Junta de Andalucía, y ellos tenían históricos. Entonces, de 2 boyas que tienen en estos 2 lugares. Nos venía bien y utilizamos esos datos. Después, por otro lado, estos son las hojitas que os he comentado antes, ¿vale? Y que os daré cuando os vayáis, para que os dejaré incluso aquí algunas en el museo, ¿vale? Y esta es la que nosotros hemos utilizado para trabajar con las poblaciones de medusa. O sea, aquí, localidad, Algeciras, Tarifa, ¿no? La fecha. ¿Quién? Nuria, Cristina, Ana Villacusa. ¿Qué tipo de individuo? Pues Pelagia, ¿no? Organismo. Siempre ha sido Pelagia. Y aquí, pues íbamos, medusa 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo trabajábamos? Como nos dijeron los investigadores, muestras de 30, como mínimo, si las había. Si no, eran menos. Pero si el varamiento era masivo, muestras de 30 individuos. Entonces, 30 individuos, que algunas veces hemos hecho 40 y 50 para tener más datos. Y entonces, tamaño, peso, Thermomix que te crió en mi casa yo con las medusas, los niños cada uno cómo se las apañaron, y el género. Veréis después que hubo un problema con esto. Bueno, no me paro aquí. Los estudios comparativos, esto es la estufa, vamos a llamarle así,
que tiene el ICMAN, donde están los tarritos como este, ¿no?, que tenéis aquí, ¿vale? Y donde ellos estudian el ciclo de esta medusa. Y después nosotros intentamos la fecundación de Pelagia, que no nos salió. Aquí tenéis algunas imágenes de Pelagia en los tarros. ¿Esto qué sería? ¿Un macho o una hembra? Un macho. Estáis todos aprobados. Igualmente, ¿no? Y aquí es alimentando a Pelagia con rotíferos, zooplancton, ¿vale?, que hemos comentado antes. Eso se encuentra en las tiendas de animales. Lo tienen congelado, unas capsulitas, y les puede alimentar. Voy a pararme solamente en las que me parecen más interesantes. Mira, esta es la comparativa interanual de varamientos, ¿vale? En azul 14-15 tenemos un varamiento solamente importante en enero, y el 15-16 que tenemos varamientos importantes tanto en octubre como en noviembre como en diciembre, ¿vale? Entonces, 2 años trabajando y comparando los varamientos. Esto no tengo más remedio que detenerme porque no hay una explicación. La explicación más rápida o más sencilla es decir, no, os habéis equivocado. Lo que dice la ciencia es que macho y hembra 50-50. Pero nosotros, vamos, nos han examinado y todo, en el ICMAN. ¿Esta medusa qué es? ¿Macho o hembra? ¿Esta que no? ¿Esta tal? Ah, pues sí, pues lo sabéis. Además, es que cuando hemos tenido dudas no hemos ido al micro, hemos sacado la gónada y lo hemos visto. Entonces, esto es lo que nos ha salido. El 71% de la población estudiada, de los 470 individuos, 71 han sido machos. Y el 21 hembras, y después tenemos un tanto por ciento que no sabíamos porque estaba en mal estado, deteriorada o lo que sea, ¿no? Entonces, es una cosa que se ha quedado ahí. Este es el estudio, bueno, estadístico, con lo que se llaman gráficas de caja-bigote, tamaños, géneros, etcétera. No me detengo, pero sí me voy a detener en esta, que es en los machos. No hubo diferencia, fijaros que esta rayita más o menos coincide, ¿no?, en la gráfica de Getares y del Rinconcillo. Pero el tamaño de las hembras según playa, ¿vale?, esto se ha quedado aquí, pues sí que hay una diferencia significativa, que es como le llamarían los matemáticos, ¿no? Entonces aquí hay matemáticos, uy, no me puedo meter que me voy a equivocar y me van a reñir. Entonces, esto quizás ha sido lo más difícil, no difícil, quizás más tedioso, y es hacer unas comparativas. Esto yo creo que se amplía, ¿no? Sí. Hacer unas comparativas, ¿veis? Esos son gráficas de los varamientos en Getares, en el Rinconcillo, esto del curso 14-15. La temperatura, aire, agua, precipitación, componente meridional del viento, componente zonal del viento y la velocidad del viento. Esto del componente zonal, yo era la primera vez que lo trabajaba. Hay un factor de conversión que te permite transformar una velocidad del viento en kilómetros hora en grados, radianes, y eso te permite después sacar una gráfica que te da unas conclusiones, ¿no? Entonces, aquí tendríais las dos gráficas en las que se ha hecho toda la comparativa de las conclusiones de este trabajo. En primer lugar, claras diferencias entre ciclos biológicos de Pelagia noctiluca y Cotyloryza tuberculata, siendo la primera de ellas, es algo que afirmamos, es una afirmación del trabajo, una conclusión real del trabajo. Pelagia es la más abundante en las playas del estrecho. Ya tenemos ahí una conclusión válida. El tema de la fecundación fue literalmente imposible. Nos dieron la receta, todo, tantos machos, tantas hembras, no sé qué tal. ¿A qué conclusión llegan las científicas? Que hay que pescar los individuos, hay que meterse a buscarlos. De eso ya me echan a mí del colegio, con los niños resfriados todos los días. Entonces, imposible. Por lo cual, nosotros cogíamos animales vivos, pero animales vivos del rompeola, con un salabar. Entonces, no estaban suficientemente maduros. Sí que vimos que al unirlos en la pecera, en el momento que metes los machos con las hembras inmediatamente sueltan los huevos. Pero ahí nos quedamos. O sea, no hubo cigoto, no hubo larvas. Entonces utilizamos los datos que nos aportó Karen, que sí lo hace en su laboratorio. Muy sencillo, pero muy importante el trabajo de esta chica ahí en la herradura.
La ausencia de medusas en las playas de Tarija nos hace pensar en una dinámica litoral distinta, con una gran influencia del estrecho, todo un mundo el estrecho, tanto en vientos como en corriente, lo que puede favorecer la ausencia de varamiento. Esa sería nuestra segunda conclusión. La tercera conclusión, lo que os acabo de contar, una dificultad por el tema del estado. Respecto al estudio de pelagia, las conclusiones serían: no tenemos explicación alguna respecto al número de machos y hembras, no tenemos explicación. Luego esto requeriría, se ha quedado sin pila o lo que sea, no, estudios posteriores, ¿vale? Lo dejamos abierto a otros estudios. No existe una diferencia de peso y tamaño significativa entre machos y hembras, tanto en la muestra total como en las muestras separadas por playas, pero sí existe entre los tamaños de las hembras de ambas playas. Sí hay una diferencia significativa. Y después los individuos a los que no se le pudo determinar el sexo, evidentemente son inmaduros. Hay una clara diferencia entre los dos periodos estudiados, hemos visto antes la gráfica interanual, y el seguimiento de las variables estacionales realizados durante 2 cursos escolares entre octubre y febrero indicó que los varamientos se produjeron con vientos de componente zonal oeste, no existiendo un patrón meteorológico claro que explique las diferencias de las playas estudiadas. Este trabajo ha pretendido aclarar los mecanismos que inciden en los varamientos de medusas en nuestras playas, dejando abierta la posibilidad a nuevos estudios que completen las condiciones obtenidas en el mismo. Cuando yo hablé con Laura, esto que os comentaba antes, con la doctora Prieto, ella me dijo, y a los niños también se lo dijo, para que un estudio de estas características pueda llegar a conclusiones absolutamente fiables, deberíais de estar 10 años. Digo, pues yo ya me habré muerto a lo mejor, y ellos van en sus carreras y en otra historia, y a lo mejor están haciendo arquitectura, y ya las medusas pues no les interesan, ¿no? O sea que es difícil, pero bueno, nosotros estamos contentos, hemos estado 2 años trabajando en esto, no me detengo, ¿vale? Voy a comentaros ya el final de la charla. Y es pues deciros un poco a dónde nos ha llevado todo esto. Bueno, pues hemos ganado muchos premios. Está feo que yo lo diga, pero me gusta contarlo, la verdad, para que os voy a engañar, ¿eh? Entonces, hemos sido primer premio en Diverciencia en Algeciras el año pasado y primer premio en el tercer certamen de alumnado investigador, ese es el que os he dicho, no, perdón, Diverciencia, certamen de alumnado investigador de la ciudad de Algeciras. Hemos participado en el 10º encuentro de alumnado investigador con estos trabajos. Hemos sido mención de honor en Ciencia Nación en octubre de 2015, el premio al mejor póster en Italia, premio en Diverciencia en abril 16, hemos representado a la provincia de Cádiz en los proyectos PISA, hemos ganado también este año en el 4º certamen de alumnado investigador el primer premio y hemos participado con nuestros pósters en un encuentro internacional de investigadores que ha habido en Algeciras en noviembre, donde han venido investigadores de Oxford, Southampton, etcétera, que se han quedado muy impresionados con las explicaciones de los críos. Yo no tengo más remedio que dar las gracias, en primer lugar, a Principia, por haberme permitido compartir con vosotros lo que más me gusta del mundo mundial, que no creo que haga falta que lo diga, porque se nota a distancia. A las investigadoras Laura Prieto, Karen Kienberger de Lickman, al doctor Andrés Payo de la Universidad de Oxford, que me aportó bibliografía, a Elena, que fue nuestra hada de Abilopsis, ¿no? A Pilar Álvarez, que es antigua alumna y que la quiero un montón por su ayuda, a mis alumnos. Sin ellos, nada. A mi familia, yo me emociono, yo que soy muy llorona. A mi familia, que le robo ratos, todos. A Diverciencia, mi asociación, es lo primero que he hecho, contaros qué es Diverciencia. Porque nos permite divulgar, llevar nuestros trabajos a un montón de sitios. Y a Nuria, que revisó esto y me dijo, ánimo, que le va a encantar a la gente de las medusas. Entonces, bueno, la bibliografía son nuestros trabajos y algunas referencias a cosas concretas que han salido de fotografía. No os canso con esto. Y nada, muchísimas gracias. Y aquí tenéis mi correo electrónico, mi Twitter, mi blog, mi Facebook, y esto es Diverciencia, ¿vale? La página de los talleres de niños, etcétera. Yo no quisiera que os fuerais, os he hecho broches de medusa, entonces para que os lo llevéis puesto. En segundo lugar, aquí tenéis los que tenéis niños pequeños o tenéis familia con niños, os he preparado, mirad, esto es una cosa muy sencilla para hacer con los críos, es una bolsa de plástico que le haces un nudito arriba, le dejas una camarita de aire y entonces la medusa
¿veis? Se va, la medusa de plástico se va moviendo en la botella. Bueno, tiene un poco el fundamento del ludión, como podréis imaginar. Entonces esto se hace, se tiñe con un colorante y los tiene a los críos entretenidos. Si sois profe o, bueno, os interesa, aquí tenéis fotocopias que podéis llevaros de cómo hacer la medusa, ¿vale? Os he preparado también una fotocopia sobre qué hacer si os pican, ¿vale? Y os he añadido ahí unas láminas para colorear los críos. Los que tengáis niños o amigos con niños, ¿vale? Ahora te he conocido. Dios mío, perdóname. Ahora te he conocido. Dame, te quito eso. Sí, que te está... De nada. Ahí tiene láminas para que ella coloree también. Muchas gracias. Si algún profe quiere ver los monográficos de los trabajos, están aquí también, ¿vale? Que os los he traído por si queríais echarle un vistazo. Y esta es la que podéis utilizar para convertiros en científicos ciudadanos, ¿vale? Entonces, cuando tengáis, ya sabéis, a Karen, a Laura, está el correo ahí, también el mío, ¿vale? Que lo podéis, a ti también te dejo, ¿vale? Para que se lo mandéis, ahí podéis reconocer las medusas más importantes que podéis ver por aquí. Y... Por eso lo he hecho. Por eso lo he hecho. La rizostoma. Ah, sí. Y allí detrás estas dos chicas. Y ahora ya me paso al otro lado. Gracias. Y una pregunta se puede hacer un poco ridícula. No, ridícula, ¿por qué? Ridículo no hay nada en esta vida. O sea, usted pregunte lo que quiera. Como fabrican cremas y comida y son tan venenosas, no hay problema en que se conviertan. No, porque probablemente neutralicen los venenos. Es decir, eso por un lado. Y por otro lado, utilizarían especies que no lo son. Es que en el caso concreto de rizostoma o de cotilorriza, que son las que normalmente se utilizan para eso, no son prácticamente venenosas. Entonces, evidentemente, otro tipo de medusas peligrosas no se utilizarían. ¿El qué? Termomí, después de pesar las medusas. No, hombre, pero bueno, yo ponía un papelito y esas cosas. ¿Esto lo he dado? Sí. Por aquí no lo he dado. ¿Has visto las láminas para colorear? ¿Tú has cogido una medusa antes de papel? ¿Sí o no? ¿La has cogido? Ah, pues coge otra. Coge otra de ahí, la que tú quieras. 1, 2 y 3. ¿Ya lo tienes tú? Sí. Por aquí lo tenéis, el del reconocimiento de las medusas. Estupendo. Bueno, pues nada más. Mucho gusto por que habéis estado y encantada. Nada más, ¿no? Nada más. Te conviertes automáticamente en una miembro ¡Oh, qué bien! Una miembro. de la orden ¡Ay, qué del bonito! rodillo. Lo sé, qué bonito. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y eso ya, eso de pertenecer un poquito a Principia, un poquito nada más, para mí es un orgullo, ¿eh? Yo los quiero mucho. Son ejemplos auténticos para los que nos gusta este lío. Muchas gracias de verdad a todos. Muchas gracias, ha sido un placer. La otra cara de las medusas, aparte de las picaduras. Exactamente, bueno, Ya cuando ha sido nos un piquen en el placer. verano, A mí lo que más me gusta del mundo es explicar. Entonces, eso de tener, tengo un mono de no tener niños y yo dije, ¿cómo? A principio yo me voy a donde sea a hablarle a los demás. Así que nada, encantada, de verdad. Insisto que si queréis echarle un vistazo a los trabajos y coger los broches, por favor, que yo soy poquísimo, malísima para las manualidades. Ya me ha dicho mi alumna, los míos son más bonitos, los tuyos son más feos. Digo, pero es lo que hay. Así que para las chicas, que se lo pongan en sus batas cuando den clase y esas cosas, las profes.